¿Qué tipo de sutura usar? Esto en realidad yo sí lo considero que es algo complicado, es algo complejo. No sé si para ustedes. Yo considero que no es algo que te lo enseñan normalmente en pregrado. A mí me lo enseñaron recién cuando era residente. Porque toda sutura tiene una indicación, no es suturar con cualquier cosa en realidad. Y también cuando el interno o el externo nos piden sutura, nos piden cualquier cosa, ¿sí? Y cuando vas y le reclamas al interno, dices, no, doctor, el externo lo hizo. Sí. Le suena familiar, ¿no? Entonces vamos a empezar con las absorbibles, que son las que tenemos aquí abajo. Sí, estas son las absorbibles. De estas de acá, que son un montón, quiero que por favor se queden con estas: el Vicryl Rapid, el Catgut crómico, el Vicryl, y ya si quieren ser fichos, el PDS. Los demás no los van a tener en su puesto, ¿sí? Hay cierta nomenclatura también que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? ¿Cuándo es que denominamos una sutura absorbible versus una no absorbible? O sea, ¿qué hace que una sutura sea absorbible y qué hace que una sutura sea no absorbible? No me digan que se absorbe y no se absorbe. La definición exacta y correcta es que cuando una sutura pierde más del 50% de su tracción a los 60 días, se le considera una sutura absorbible, ¿sí? O sea, la sutura absorbible a los 60 días pierde más del 50% de su tracción. Por tanto, se empieza a degradar a partir de los siguientes 60 días. Esta es la absorbible, ¿sí? Dije bien, pero creo que dije mal, ¿no? La sutura absorbible es aquella sutura que se empieza a degradar, mejor dicho, que pierde el 50% de su tensión a partir de los 60 días, ¿sí? Es la sutura absorbible. Tiene baja reactividad tisular, ¿sí? Tiene alta resistencia a la tracción y tiene una velocidad de absorción lenta. Las más conocidas son las que les he puesto acá: el Vicryl Rapid, que es lo mismo que la poliglactina, o sea que el Vicryl, pero en versión ficha, ¿sí? Se resuelve mucho más rápido, deja mucha menor cicatriz, ¿sí? Yo en hospitales nunca he visto esto, no sé si en hospitales han visto esto. Yo tampoco, solo he visto en la clínica, y es bastante buena porque no te deja nada de marca, ¿sí? Tiene una buena seguridad con el nudo, ¿sí? Su fuerza de tensión es adecuada, tiene una seguridad de 5 a 7 días desde que empieza a crear menos tejido de granulación. La reactividad tisular es mínima y es ideal para este tipo de zonas como les había mencionado: cara, ¿sí? Cuello. El Catgut crómico también es un absorbible, ¿sí? Esta demora un poco más, de 10 a 14 días. Es la que más alta reactividad tisular tiene. Esta la utilizan bastante para suturar útero, ¿no? ¿Sí? Y los sitios anatómicos de elección son boca, lengua, labios. Utilicen preferentemente suturas absorbibles en zonas donde no quieren volver a quitar puntos, ¿sí? Porque va a ser bastante complicado. Por ejemplo, lengua. Vayan a quitarle puntos a un paciente en la lengua, no se va a dejar. El juego dejó suturar como para que vuelvan a quitar puntos, ¿sí? Labio, ¿sí? Prepucio, ¿sí? Les va a doler. La poliglactina o el Vicryl, esos de hecho lo van a tener en cualquier lado. Yo estoy seguro que ese va a ser su mejor arma, o el Catgut crómico tal vez, ¿sí? Tiene una buena seguridad con el nudo, es el que más el más tardío en cuanto a desaparecer, ¿sí? Su reactividad tisular es mínima
y también se puede usar en cualquier zona. Una cosa que aquí es importante es que tienen que tener en cuenta que las suturas absorbibles tienen ciertas ventajas frente a las no absorbibles, ¿sí? Las suturas absorbibles tienden a tener mucho mayor seguridad en el nudo porque no se deslizan como si las hacen las no absorbibles. La diferencia es que también las absorbibles suelen ser trenzadas, ¿sí? Y las trenzadas, su principal desventaja es la infección. Al ser con varios filamentos, es mucho más frecuente que entre los filamentos se introduzcan los microbios y se produzca más infección. De todas las trenzadas, la más característica de infección es la seda, ¿cierto? No es absorbible por si acaso, pero la seda trenzada se infecta y deja una reactividad tisular también, pero horrible. También es un crimen ver ahora, en el 2019, a algún paciente suturado con seda. Hay que ser bien malos, de verdad, para eso, ¿sí? Ni siquiera cuero cabelludo, porque dice, pero todo el cuero cabelludo no importa, pero su pelo es negro y también quitar los puntos de seda negra también es una vaina, ¿sí? Entonces tienen que pensar, porque les va a ayudar a ustedes cuando estén allá, porque eso lo van a hacer ustedes solos. O sea, si ustedes la frían, ustedes van a tener que ver la complicación, van a tener que quitar los puntos, van a tener que aguantarse todo eso. Entonces, y acá casi todos tenemos el pelo negro, puede no ser que suturen un rubio y ahí sí les va a ayudar, pero si no, se les va a perder la seda negra con el pelo. Esto con cuanto a las absorbibles. Y las no absorbibles, que son nuestras preferidas actualmente, el nylon por si acaso fue el primero sintético no absorbible en lanzarse al mercado. Es ampliamente conocido, también está en todos lados. Sí van a tener, va a ser su mejor amigo el Vicryl y el nylon, ¿sí? La principal desventaja de los no absorbibles, ¿sí?, es que tienen memoria, ¿sí? Memoria quiere decir que es la fuerza tensil que produce el hilo para volver a su estado neutral. Eso quiere decir que van a estar mucho más nudos para poder adquirir que el hilo se quede en esa posición. No pasa lo mismo con los absorbibles. Ellos sí se quedan allí. Estos se tienden a soltar. Entonces tienen que dar unos 3 o 4 nudos antes de poder cortar, ¿sí? Y más aún si es que el calibre es más delgado del hilo, ¿sí? Tienen que darle 5 o 6 nudos. No hay un número específico de cuántos nudos darle, por si acaso, ¿sí? Pero se recomienda que en nylon o en no absorbibles no menos de 3, ¿sí? Tampoco le hagan 10 porque quedan como unas trenes horribles, pero sí tienen que darle un buen número de nudos para que estos no vuelvan a su estado normal, porque tienen bastante memoria. Entonces, el nylon tiene una buena seguridad en el nudo, tiene una buena fuerza tensil, tiene una reactividad mínima, ¿sí? Les va a ayudar bastante para la piel con poca cicatriz. Tiene una buena workabilidad, se refiere a un buen trabajo, un buen manejo, ¿sí? Y puede ser en cualquier lugar de piel. Ahora, doctor, el número vamos a verlo después con una nomenclatura, porque también hay ciertos tipos que van a ser mejor usar que otra numeración, ¿sí? El polipropilene o el prolene también es el nylon ficho, también es mucho más caro, ¿sí? Se utiliza para cirugías mucho más complejas, atresia de esófago, para suturar intestino, para reimplantes ureterales, ¿sí? Si quieren gastar, úsenlo en piel también, no está mal, por si acaso, ¿sí? Pero yo estoy seguro de que su pan de cada día en un puesto de salud, en un centro de salud, es el nylon, ¿sí? La idea de aquí no es enseñar a suturar, por si acaso, ¿sí? Porque ya todos deben saber eso, ¿sí? Pero no quería irme sin este dibujito para que al menos lo vean y piensen cómo es la manera correcta y cómo es la manera incorrecta, por si acaso, ¿no? Yo sé que ya saben, pero por si acasito. La parte subdérmica tiene que pasar de lado a lado, ¿sí? Acá es fácil, correcto a este lado, incorrecto a este lado. El nudo a un lado de la herida, no al medio. Y esto es también, no es porque se nos antoja, sino es porque también por el proceso de curación normal de las heridas que ya les había mencionado. Si ustedes ponen el nudo en el medio de la herida, van a retrasar la epitelización,
¿sí? Entonces, todo en realidad en medicina y en cirugía especialmente tiene un porqué. Y esta es la nomenclatura de las suturas. ¿La conocen? ¿Algo? ¿Nada? Más o menos. Yo solo pedía nylon, así cualquier número, así. Es importantísimo, y ahora que ustedes están en el otro lado, que ustedes van a ser los que van a maniobrar y se van a encargar de lo mejor, que van a ser responsables de lo que piden, se van a dar cuenta que es importantísimo y le va a facilitar bastante el trabajo si es que conocen esto. Acá hay 1000 cosas en realidad, ¿sí? Esto del código de productos, olvídenlo. Lo que acá es importante es el número, que es el calibre, ¿sí? Es obviamente el tipo y descripción del material, que en este caso dice vicril poliglactina, ¿sí? Es la curvatura de la aguja, ¿sí? Y el tipo de aguja. A ver, esto de aquí, 70 centímetros, es la longitud de la hebra, que en realidad no nos importa mucho, ¿sí? Esta enumeración sí nos importa mucho, porque ese es el grosor del hilo, ¿sí? En realidad, más que el grosor del hilo, el número de ceros o la numeración de ahí implica la resistencia a la tracción, ¿sí? La escala de medida se mide así, es resistencia a la tracción, va desde 1 hasta 10 ceros, ¿sí? 10 ceros es el más delgado, es el que menos resiste la tracción, y 1 es el más grueso, el que más resiste la tracción, ¿sí? Ordenándolo de menor a mayor, 10 ceros, 9 ceros, 8 ceros, 7 ceros, 6 ceros, 5 ceros, 4 ceros, ¿sí? 3 ceros, ¿sí? 2 ceros, de 2 ceros se pasa a 0, no existe 1 0 por si acaso, ¿sí? De 2 ceros se pasa a 0, que es lo mismo que un solo 0, ¿sí? Y de 0 se pasa a 1. Otra cosa acá importante es el diámetro de la aguja, que es lo que dice acá, 36.4 milímetros o media circunferencia. Pueden encontrar de 3/8 de circunferencia, de media circunferencia, de 3/4 de circunferencia, ¿sí? Agujas de 15 milímetros, que son las más delgadas, son las más pequeñas, de 20, de 15, de 35, de 36. Esto varía también de acuerdo a cada casa comercial. Por eso es que este que dice acá, CT, que es código de la aguja, no se lo aprendan porque varía de cada casa comercial. Algunos le ponen CT, por ejemplo, Eticon le pone CT, pero cirugía peruana, que es en el chusquito, sí le pone en CT o SH para otro tipo de nomenclatura. Es totalmente diferente y no siempre es lo mismo. Pero lo que sí tienen que saber para saber cómo va a ser la aguja con la que van a suturar es este dibujito que está acá. Ven acá como una redondita con un puntito, que acá abajo dice descripción de la aguja, ¿sí? ¿Saben qué significa eso? Así es, que la punta es redonda. Eso es importantísimo para poder tratar sus tejidos. No es lo mismo suturar cuero cabelludo con punta redonda que con aguja cortante, ¿sí? Cuero cabelludo tiene que ser con aguja cortante, y el símbolo de la aguja cortante es un triángulo, ¿sí? O un diamante, ¿sí? Entonces, jamás, por favor, no saben lo que van a sufrir si cruzaron un cuero con aguja redonda. Y su paciente también va a sufrir porque lo van a levantar hasta el techo y no va a pasar la aguja. Igual palma, igual pies, ¿sí? Si van a suturar cuero cabelludo, utilizan aguja cortante. Si van a suturar palma, utilizan aguja cortante, ¿sí? En tejido desvitalizado, o digamos tejido friable, ahí sí puedo utilizar aguja redonda, porque es menos injurioso para el tejido la aguja redonda, ¿sí? En tejido que te da mucho más lábil. Ahora, les había mencionado que también queríamos hablar de qué numeración utilizar para cada tipo de... En cara, por favor, chicos, no menos de 5 ceros, incluso hasta 6 ceros,
¿sí? Si le da mucha inseguridad porque este también es un hilito delgadito que se les puede abrir, póngale 5 ceros, ¿sí? Realmente no menos de 5 ceros, porque si no también les va a dejar marca, también su paciente se va a acordar de ustedes y no, pues no. Los puntos se retiran a los 5 días en cara, ¿sí? Porque también el material de sutura deja proceso de cicatrización y deja proceso de fibroblastos, ¿sí? El resto de heridas sí la podemos sacar a los 7 días, 10 días, cuando son zonas de flexión, y eso también lo vi hace poco que recién lo estaba revisando, que decía que también en zonas de flexión y en miembros inferiores se puede dejar incluso hasta 2 semanas. Yo nunca lo he hecho, pero la literatura dice así que no se sientan mal si lo dejan 2 semanas. Pero una buena alternativa para zonas de flexión como rodillas, codos, muñecas, niños que están jugando todo el día, ¿sí? O sabes que es un paciente que es un trabajador del campo, que va a estar trabajando todo el día, no sé, o un triciclero que va a estar con su triciclo, moviendo la rodilla, déjenlo más de 7 días, 10 a 14 días, no va a pasar nada, ¿sí? Zonas de flexión, sí, no con menos de 4 ceros, ¿sí? Porque si no se les va a abrir la herida. Esta es una pregunta bastante habitual, sobre todo en los pacientes que van con niños pequeños, porque el adulto casi ni se acuerda de preguntar esto, pero los papás sí preguntan: doctor, ¿le va a poner la vacuna contra el tétano? Y ustedes van a estar solos allí, probablemente ni siquiera tengan el toxoide tetánico o la inmunoglobulina. Yo creo que sí lo van a tener, está bien distribuido, pero si no lo tienen, su indicación tiene que ser clara. El hecho de que no lo tengan no quiere decir que el niño o la persona no tenga indicación de que se lo ponga. Entonces tienen que referirlo o mandarlo o pedir una vacuna o un toxoide que les diga su puesto, que no suele demorar mucho, a no ser que se vayan muy muy lejos, ¿no? Que también puede pasar. Hay zonas que son bastante alejadas, que ni siquiera hay carretera. Yo cuando me fui a hacer mi serum cometí el gravísimo error de escoger por sonso, porque estaba enamorado y dije: mi enamorada está aquí a este lado, escojo al otro lado, estamos ahí cerquita. Era 2 distritos contiguos, yo creía que era Miraflores San Isidro, ¿sí? Y no, pues había 12 horas a pie más 14 horas en caballito. Entonces obviamente nunca nos vimos y ahí se acabó el amor, ¿no? Y para llegar a mi puesto tenía que llegar desde acá. Yo me fui a Huánuco, tenía que llegar desde aquí, eran 24 horas en bus hasta la capital de distrito, se llama Huacrachuco. De Huacrachuco tenía que tomar una combi que subía por un cerrito 6 horas y de ahí caminar 4 horas. Y cuando yo lo escogí también porque decía Centro de Salud San Buenaventura, decía qué raro, nadie lo escoge, qué lorna, es un centro de salud, ahí tengo dentista, laboratorio, tengo todo, ¿no? No voy a decir nada para que no se lo cojan, me lo cojo yo, decía. Entonces me lo cogí, y obviamente cuando fui, me dijeron: no, doctor, esto se acaba. Le dije: pero yo cogí un centro. No, doctor, es un puesto. Le dije: no, yo cogí un centro. Si no, doctor, lo acabamos de bajar de nivel porque han habido 5 muertes materos el año pasado, así que acaba de bajar el nivel ahorita. Que pucha, bueno, ya. Entonces voy, me hago toda la travesía, llegué, me encontré con el técnico que se presenta y me dice: doctor, mire, yo soy el técnico, David, este es el ambiente, el puesto muy bonito, o sea, cemento, todo, y acá está el ambiente de enfermería, pero no hay enfermera, y yo hago también enfermería aquí, hago CRET, allá, bueno, y aquí está el consultorio de la obstetriz, que tampoco hay, también lo hago yo hago la obstetriz aquí. En farmacia también yo dispenso en la farmacia, no hay farmacéutico, doctor, pero este es un puesto, doctor, no es un centro. Sí, no hay problema, le digo. Lo único sí que todavía no me meto, me dice es odontología, pero voy a aprender, ya pronto voy a aprender. Y a la semana David me dice que quería renunciar, o sea, ya estaba yo como loco. Entonces realmente, no sé por qué me decía, por el vacuno tetánico, pero a pesar de que estábamos tan lejos, nosotros sí pedíamos vacunas y sí nos la mandaban. Es decir, el centro tiene la obligación de mandarte las cosas cuando tú no las tienes, y ustedes también van a ser responsables hasta de la dispensación de farmacia. O sea, se vienen cosas duras y que tienen que estar precavidos, o sea, tienen que saber qué medicamentos tienen, qué medicamentos no tienen, y si no tienen también es responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen que hacer un pedido,
¿sí? O el farmacéutico que tengan tiene que reportarles que no tienen. Por lo general los centros de salud o sus centros de referencia se van a querer lavar las manos en todo, pero ustedes tienen que tener las indicaciones claras de cuando un paciente se refiere, de cuando un paciente necesita referencia, hospitalización, toxoide tetánico, ¿sí? Esa es la idea de esta clase, en realidad, darles esos tips y darles seguridad, porque ustedes son médicos ya, ¿sí? Es decir, ya tienen peso legal y también responsabilidad sobre personas, y realmente ustedes van a tener que ser, van a ser el principal eslabón para poder definir que esta persona vaya hacia bien o vaya hacia mal. Entonces, el manejo de las heridas con toxoide tetánico es en realidad bien sencillo, no es nada tampoco del otro mundo. Pacientes que han recibido menos de las 3 dosis o desconocen, con una herida limpia o una herida menor, ¿sí?, tienen que ponerles el toxoide tetánico. Sí, no es necesario que le pongan inmunoglobulina, por si acaso, ¿sí? Pacientes que tengan sus 3 dosis completas, ¿sí?, con una herida limpia y que sea una herida pequeña o una herida menor, solamente si es que han pasado más de 10 años desde la última dosis. Acuérdense, punto de corte 10 años, no es necesario antes de los 10 años, a no ser que tenga a no ser que tenga todas sus vacunas completas, ¿sí? La cobertura de vacunas, sí, para Ternos la tenemos bastante bien, o sea, bastante adecuada, ¿sí? Así que eso también les va a ayudar bastante. En todas las demás heridas, pero doctor, ¿cuáles son todas las demás heridas? ¿Sí? Son heridas en colgajo, sucias, contaminadas, grandes, con exposición de tejido celular subcutáneo. En los pacientes que les había mencionado antes, que eran pacientes que se predisponen a infección, que son VIH, inmunosupresión, corticosteroides dependientes o que usan corticosteroides, ¿sí?, o pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Y además las heridas que tienen heces, tierra, saliva, ¿sí?, o deposiciones de animales, sobre todo de caballos, y eso sí va a ser bien frecuente en las zonas urbano marginales, así que sí tienen que estar bastante atentos con este tipo de cosas. También por heridas de balas, si es que se van a la selva, ahí usan bastante perdigoneras, así que también está indicado en heridas que tengan por proyectil de arma de fuego, en aplastamientos, en quemaduras. Todas estas heridas son consideradas como las otras heridas en este cuadro, ¿sí? En pacientes que tienen menos de las 3 dosis está indicado tanto el toxoide como la inmunoglobulina, ¿sí? Y en los pacientes que tienen más de las 3 dosis solo está indicado el toxoide tetánico si es que la última dosis fue hace más de 5 años, ¿sí? El Clostridium tetani en realidad el germen productor del terno en realidad es un germen bastante agresivo, suele pasar en horas, es una espora que puede vivir en su forma de espora en el ambiente por años, ¿sí? Resiste las grandes temperaturas. Entonces, con su lavadito con agüita y con yodo que les había mencionado, ese sí no le ganamos. Entonces sí tienen que estar atentos con este cuadrito. Una vez que penetra por tejido celular subcutáneo o profundo, se activa rápidamente y produce, ¿se acuerdan cómo se llamaba la productora de los espasmos, del trismus? ¿Cómo se llama? Cetanoespasmina. Así es, produce rápidamente cetanoespasmina, produce trismus. Algunos pacientes se fracturan por la tetania, ¿sí? Entonces es importante que sepan este cuadrito, porque sí, si se les pasa esto sí es culpa de ustedes, ¿no? Listo. Creo que nada más con esta diapositiva, chicos. Ya. Ahora viene la parte más chévere, que es clínica en realidad. El abdomen agudo quirúrgico, o en realidad que toda esta clase gire a cómo es que ustedes van a tratar un paciente con un abdomen agudo quirúrgico. En el caso de ustedes va a depender netamente de la clínica, ¿sí? Si es que alguno tiene la suerte de una ecografía o una radiografía, genial, pero estoy seguro que la gran mayoría no lo va a tener. Entonces tienen que verse unos clínicos, pero destroyer, así que puedan conocer al paciente con el examen físico, con una adecuada anamnesis, sabiendo que ya son pacientes mal informantes, ¿sí? Sabiendo que muchos pacientes son quechua hablantes. Entonces sí la tienen complicada, sí es complicado.
Entonces, lo único que tienen que hacer es tratar de ordenar por síndromes. ¿Sí? El abdomen es una caja de Pandora, eso es lo que siempre decimos los cirujanos. Y tienen que tratar de ordenar de acuerdo a la localización del dolor, que son las formas de aproximación diagnóstico más conocidas y más fáciles. Vamos a empezar con el de aquí, con el... Listo. A ver, causas de dolor en cuadrante inferior, ¿sí? ¿Cierto? En cuadrante superior, perdón. Por ese nivel tenemos obviamente el vaso, ¿sí? La esplenomegalia que le ponen allí puede dar dolor, puede dar disconfort, lo pueden palpar, un vaso palpable con esplenomegalia, pero esto puede ser por múltiples etiologías. Esto generalmente no es causa de un abdomen agudo quirúrgico, sobre todo si van a zonas endémicas, ¿sí? Hay múltiples enfermedades, hasta zoonosis, que pueden dar esplenomegalia sin ser un abdomen agudo quirúrgico. Pero lo que sí tienen que preocuparse aquí es de la ruptura esplénica, ¿sí? Entonces tiene que haber, sobre todo, pacientes traumatizados. Es bastante frecuente en zonas urbanas marginales el paciente traumatizado, ¿sí? Y ustedes no van a tener un ecofaz, no van a tener una tomografía, van a tener solo sus manitos, ¿sí? Entonces tienen que saber bien cómo les llega a este paciente y cómo examinarlo. Obviamente va a haber dolor, ¿sí? El dolor puede ser irradiado hacia el hombro, eso es importantísimo. Aproximadamente del 15 al 25% de pacientes con traumas abdominales cerrados en vasos se irradia al hombro, o sea que los puede ayudar bastante, ¿sí? Y el dolor empeora con la inspiración. Afortunadamente es poco común que haya un trauma esplénico con una ruptura esplénica que les dio un abdomen agudo quirúrgico, pero sí puede haber hematomas, sí puede haber trauma esplénico que requiere hospitalización, ¿sí? Así que tienen que tenerlo bastante adecuado en eso. Y es una de las causas más frecuentes del trauma intraabdominal cerrado: hígado, vaso. Causas del dolor abdominal a nivel de epigastrio. Acá también hay infinidades, ¿sí? Las no quirúrgicas son infarto agudo de miocardio, neumonía, dispepsia, disfagia, no son tema de ahora, porque en realidad eso los deberían poder manejar tranquilamente. Lo que sí es tema de que ustedes tienen que saber aquí es cómo diagnosticar una pancreatitis aguda, o mejor dicho, no diagnosticar, sospechar, porque para diagnosticar van a hacer exámenes de laboratorio, ¿cierto? Pero con que sospechen ya está bastante bien. Una úlcera péptica, ¿sí? Una litiasis vesicular, ¿sí? Todo este tipo de cosas sí tienen que sospecharlas. Y una pancreatitis aguda es importante porque la pancreatitis aguda tiende a tener una degeneración rápida, una evolución tórpida rápida, si es que no tiene una adecuada hidratación. Más adelante les voy a hablar, estamos tocando con que primero temas muy sueltos, pero lo importante de acá es la hidratación, ¿sí? La hidratación salva vidas, y más en pacientes quirúrgicos, así que vamos a hablar un poco también de eso luego. Entonces es un dolor persistente en el abdomen superior que se puede irradiar a la espalda, el famoso dolor en cinturón, ¿cierto? El dolor por úlcera péptica es un dolor en epigástrico tipo disconfort. Suele haber historia previa de esto, así que eso nos ayuda. Son pacientes que ya el anterior serumista le estaba dando su ranitidina, ¿sí? Ocasionalmente el dolor es localizado en epigastrio, va con dispepsia, y esto también, el reflujo gastroesofágico, que tampoco es un abdomen agudo quirúrgico, y lo diferencian también básicamente por la sintomatología. Con esto no debería haber mayor problema, ¿sí? Las causas del abdominal en mi abdomen inferior, ¿sí? Esta es la principal y la más frecuente, y la que sí les puede llegar, y la que en realidad espero que, si les llega, espero que tengan un centro de referencia cerca, y eso también es importante. Me refiero a quirúrgicas que ustedes pueden manejar, ¿sí? O al menos darle el primer nivel de atención. Luego vamos a hablar más detallado de apendicitis, por si acaso. Uy, no sé qué dice.
Bueno, generalmente en cuadrante inferior derecho, después de una cronología que la vamos a ver más adelante, el dolor periumbilical, bastante frecuente también como irradiación, ¿sí? Asociada con anorexia, náuseas y vómitos. Acá les quiero hacer un paréntesis sobre la anorexia. ¿Qué opinan del paciente con apendicitis y anorexia? ¿Han visto muchos? ¿No han visto muchos? Esto es clínica, chicos, y esto sí les tiene que servir, esos ejercicios. ¿Sí? Es bastante inespecífico y no es tan común como se cree en realidad. Yo me acuerdo que a mí cuando estaba en pregrado me enseñaban mis maestros que decían: si tu paciente tiene hambre, duda que sea apendicitis, búscale otras causas, así me decían. La literatura no dice eso en realidad, es bastante inespecífico, ¿sí? En niños más inespecífico aún, ¿sí? El 50% de los niños no presenta hiporexia o anorexia. He operado varios niños que se mueren de hambre, ¿sí? Y gritan porque quieren comer, ¿sí? Y son apendicitis. Así que esto no los desvíe tampoco. Y lo otro que les quería mencionar es la retención aguda de orina, bastante frecuente también. No sé si han tenido viejitos que van para que lo sondeen. Sí, en mi salón tenía 3 o 4 viejitos que siempre eran lo mismo, ¿sí? No es nada del otro mundo, es palpar el globo vesical, ¿sí? Que tienen que tener el paciente relajado porque suele estar con bastante dolor. Lo que suele ayudar aquí para poder palpar un adecuado globo vesical es flexionar las piernas del paciente cuando el paciente esté en decúbito. La flexión de las piernas hace que los rectos se relajen, ¿sí? Y puede ser mucho más fácil palpar el globo vesical. Y se palpa, el globo vesical se palpa, ¿sí? Solución, una sonda Foley y ya está, ¿sí? ¿Qué pasa si no tienen sonda Foley? O lo que también sucede, que no entra la sonda Foley. El paciente está con una retención aguda y su puesto más cercano está a 12 horas, no sé. ¿Qué hacen? Una punción suprapúbica. Si tiene globo vesical, le van a dar, no tengan miedo, es un globazo así, ¿sí? Y eso es una emergencia. O sea, la retención urinaria es una emergencia. Es una punción suprapúbica, evacúan la orina y se acabó el problema. Igual lo refieren, obviamente, ¿no? Estas figuritas de acá, ¿sí saben qué son, no? ¿Cierto? El de acá es Gray Turner, el de acá es Cullen, ¿sí? Signos de hemoperitoneo, ¿sí? La sangre a nivel peritoneal y retroperitoneal diseca las capas de la subserosa y la capa del tejido subcutáneo y se evidencia en piel, ¿sí? Este es un signo que si lo tienen les va a ayudar bastante para poder diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico. Pero obviamente van a tener un problema porque es un paciente que va a necesitar sala rápido, ¿sí? Así que ojalá que no les toque. Listo. Seguimos con la parte de aquí. Esto es del cuadrante superior derecho, ¿sí? No, pero esto lo hayamos visto, es del superior izquierdo. Este es del cuadrante superior derecho, ¿sí? Y acá también hay cosas bastante comunes. La causa más común también de esta parte de la topografía del abdomen es el cólico vesicular. Súper frecuente, ¿sí? No es lo mismo un cólico vesicular que una colicitis aguda, que una coledocolititis y que una colangitis, ¿sí? Si no tienen ecografía ni exámenes, ¿cómo lo van a diagnosticar? Rezan, porque no se puede, ¿sí? Pero sí los pueden ayudar bastante con el tratamiento. Un paciente con cólico vesicular, ¿sí? Con hidratación, con NPO y con antiespasmódicos debería de pasar. Y la historia también es importante, porque el paciente con cólico vesicular no te narra una historia de muchas horas, te narra una historia de máximo unas 2 horas después de la ingesta de comida copiosa, ¿sí? Un paciente con colecistitis, es decir, ya con una inflamación de la vesícula, sí tiene mucho más tiempo, 12 horas o 24 horas con dolor. Ambos suelen mejorar con los antiespasmódicos. El cólico vesicular definitivamente debería mejorar con los antiespasmódicos, ¿sí? Y el 75-85% de pacientes con colecistitis
también tiene una mejoría significativa con estos módicos, de tal manera que usted les da chance de poder apagar el incendio en el momento, ¿sí? Cuando ustedes realmente se asustan y ajustan cuando tienen una colangitis. Ese es un cuadro que es mucho más agresivo. Ese cuadro va a estar antibiótico terapia, ¿sí? Es un paciente que se complica rápidamente. ¿Se acuerdan de la tríada de Charcot? ¿Sí? Y si se demoran, se convierte en pentada de Reynolds, que luego la vamos a ver, ¿sí? Un cuadro que no es quirúrgico, pero también suele pasar, que puede llevar a la confusión, son las hepatitis, sobre todo las virales, ¿sí? El dolor es diferente porque no es un dolor tipo cólico, es un dolor tipo sordo, ¿sí? Dios quiere que les toque el paciente ictérico porque va a ser mucho más difícil y con orina colúrica, ¿sí? Porque transaminasas, no sé si las tengan. Y si tienen transaminasas, pues ya no tienen más que hacer, pues no, el diagnóstico ya está hecho. Acuérdense que los pacientes que tienen hepatitis tienen un patrón hepatocelular, ¿cierto? Eso quiere decir que el virus afecta las células, los hepatocitos, y que las enzimas que salen en el examen laboratorio son hepatocelulares, TGO y TGP, a diferencia del patrón colestático de los productos por obstrucciones del árbol biliar, ¿sí? Que es fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. De las dos, la más específica es la gamma glutamil transpeptidasa, ¿sí? Entonces, así es como los laboratorios ayudan bastante en poder distinguir una de otras. Este cuadro me gustó bastante, también es del Up to Date, porque nos habla sobre la irrigación de los dolores abdominales, ¿sí? Esto es clínica pura, es semiología pura y les va a servir bastante. Vesícula y diafragma hacia ambos hombros, retroesternal para esófago, corazón en la zona mamaria y en la cara interna del brazo del mismo lado, ¿sí? Hígado en hipocondrio derecho, vesícula en hipocondrio derecho, estómago en hipocondrio izquierdo. Es un dolor mucho más generalizado en cuanto al cólico, ¿sí? Páncreas, que se puede ir también hacia la parte dorsal, el famoso dolor en cinturón, ¿sí? El apéndice es bastante frecuente también que se irrigue a región periumbilical. Y los de aquí, las causas de dolor abdominal difuso, son los que menos aporte semiológico brindan, porque es el típico paciente que llega con dolor abdominal, el señor, ¿dónde le duele? Y te dicen toda la barriga, y le toca si le duele toda la barriga. Entonces obviamente es el que menos te da. Si no tienes una radiografía de la mano, si no tienes una ecografía de la mano, si tienes un hemograma a la mano, entonces te va a ser mucho más difícil. Pero ¿cómo vas a poder sospechar de uno del otro? Clínicamente, por historia, ¿sí? Y por tu palpación. A la cabeza, el síndrome de obstrucción intestinal, que ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Es el más común de todos estos dolores inespecíficos, ¿sí? O sea, si tienen un paciente con dolor abdominal inespecífico, es muy probable, de varias horas de evolución, es muy probable que se trate de un cuadro de obstrucción intestinal, y las causas más comunes son vómitos, náuseas, constipación, están distendidos, la etiología puede ser múltiple. Y otra cosa que quiero que también se lleven aquí es esta de acá, la peritonitis bacteriana espontánea, causa de muchos ingresos a cirugías sin necesidad de que sea un cuadro quirúrgico, y esto ustedes también lo pueden sospechar. Es un paciente séptico que está en mal estado general, ¿sí? Las peritonitis espontáneas no se operan, se da tratamiento antibiótico, se mejora el cuadro de fondo, ¿sí? Entonces ustedes también pueden llevar al error, si es que lo van a referir por un cuadro quirúrgico, y los van a odiar en el hospital a donde finalmente llegue su paciente. Sí. Úlcera péptica, acá sí hay cosas que deben manejar y deben saber, y son bastante sencillas, ¿sí? Principalmente tienen que saber que el manejo de todo paciente con úlcera es el que ustedes ven hacia su mano derecha, ¿sí? El manejo inicial es erradicación del Helicobacter pylori, por eso se le da antibióticos, erradicación de factores contribuyentes, no AINES, no café, señora, por favor cuídense de la alimentación, coma a sus horas, ¿sí? Terapia antisecretora, principalmente con inhibidores de bomba, y manejo y seguimiento endoscópico. Obviamente esto último ustedes no se lo van a poder ofrecer, pero
La idea de esto es qué hacer ustedes cuando tienen una emergencia por una úlcera péptica. Las dos complicaciones más frecuentes de un paciente con úlcera péptica es la perforación, ¿cierto? Y el sangrado. El sangrado les va a producir una hemorragia digestiva alta. Es una emergencia. Afortunadamente la gran mayoría de hemorragias digestivas altas remiten solas, gracias a Dios, ¿sí? Tienen que saber cómo manejarlas igual para poder hacer que remitan. No es que van a remitir porque ustedes solamente lo miraron y rezaron, por si acaso, tienen que tomar acción, ¿sí? Tienen que saber que el 50-70% de hemorragia digestiva alta es producto de una úlcera péptica, ¿sí? La más frecuente es que sea duodenal, es 4 veces más frecuente que sea duodenal cuando comparamos lo duodenal con la gástrica. Si tienen una hemorragia digestiva alta que es muy sangrante, sospechen de que está muy cerca a una zona de grandes vasos, muy frecuentemente en la zona de la curvatura menor, porque por ahí está la gastroepiploica, ¿sí? Y por ahí está la gastroduodenal. La zona prepilórica también es una zona bastante frecuente de ulceración, y la zona duodenal. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando se enfrentan a un paciente con una hemorragia digestiva alta o con un paciente que tiene, digamos, un abdomen agudo quirúrgico y que ustedes sospechan que se debe a una úlcera péptica complicada? Primero tienen que monitorizar a ese paciente. Si tienen un monitor, chévere por ustedes, pero si no, su saturómetro nada más y clínica pura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿sí? Presión arterial y monitorar diuresis, ¿sí? Es un paciente que rápidamente se va a chocar, entonces tienen que monitorizarlo inmediatamente, ¿sí? No darle nada por boca, es decir, dejarlo en NPO, ¿sí? ¿Se acuerdan qué significa NPO? No los escucho, que estoy sordo. ¿Ya? Latín. Ya, bueno, no, para que se acuerden más. Non perostium, ¿sí? Ya, tienen que estabilizar al paciente con vía endovenosa, si es necesario 2 vías endovenosas, ¿sí? Y sugieren que sea con un cloruro no menor de 16, ¿sí? Probablemente ese paciente necesite cloruro a chorro, no lo sabemos, eso va a depender de la pérdida sanguínea y del monitoreo de la presión. Es bastante, o mejor dicho, van a ayudar bastante al paciente a pesar de que no esté saturando, y cuando la pérdida sea más del 20% de su volumen, que le den oxígeno suplementario por cánula binasal, ¿sí? Puede que tenga la necesidad de transfundirlo o no, y lo que tienen que hacer aquí inmediatamente es esto. Acá, como esto es una guía gringa, les han puesto esomeprazol y pantoprazol, ¿sí? Ustedes no creo que tengan eso, ¿sí? Pero con el omeprazol le va a dar bastante bien. La dosis es 40 miligramos endovenoso, ¿sí? Que puede ser cada 24 o cada 12 horas, ¿sí? ¿Y se acuerdan lo que es el balón de Sengstaken? ¿Se acuerdan? Ajá, era para las varices esofágicas, que también les puede servir, también se ha usado en casos así, en situaciones extremas, ¿sí? Lo que hace el balón de Sengstaken es insuflar y perforar las varices del esófago y evita el sangrado, ¿sí? Doctor, ¿y dónde consigo un balón de Sengstaken en Chumbivilca? Si el paciente es pequeño, una sonda gruesa con el globo de la Foley te ayuda. Este es el tratamiento que va a tener que seguir el paciente después de que ha remitido la hemorragia. Como les digo, afortunadamente la gran mayoría de hemorragias digestivas altas remiten, ¿sí? Pero antes de esto me estaba olvidando de que tienen que indicarles un lavado gástrico. Hace un tiempo también hubo una controversia con el lavado gástrico en la hemorragia digestiva alta. Algunos decían que no porque desprendía el coágulo, ¿sí? La mayor cantidad de guías sí lo sugiere, ¿sí? O sea, sí le tienen que hacer un lavado gástrico. Si le tienen que poner una sonda nasogástrica a su paciente, ¿sí? Y hacerle un lavado gástrico. Disminuye el riesgo de aspiración. Se evita que el paciente se aspire con la sangre y tenga una neumonía aspirativa, ¿sí? Facilite la endoscopía cuando tengan que llevárselo,
Y además también otra cosa que es importante es que evita los aumentos de la presión portal. Al tú descomprimir el estómago, disminuye la presión portal y disminuye la cantidad de sangre en el tubo digestivo. ¿Sí? Lo que no nos gusta el lavado gástrico nos puede dar falsos positivos. Eso quiere decir que podemos creer que está sangrando, ¿sí? Cuando en realidad no está perdón, al revés. Podemos creer que no está sangrando cuando en realidad está sangrando, ¿sí? Y está contraindicado en pacientes con neumoperitoneo. Si no tengo radiografías, ¿cómo va a ser si tiene neumoperitoneo? Clínica, pues. Abdomen está en tabla, ¿sí? Abdomen peritoneal. Entonces, y ustedes sospechan que ese paciente tiene neumoperitoneo, o sea, que se ha perforado, está contraindicado hacer el lavado gástrico, por si acaso. Después de que pasó toda la emergencia, tienen que darle su inhibidor de bomba de protones. Y esta figura de Kaslan se había puesto para que se den cuenta que, gracias a Dios, la gran mayoría de sangrados remiten solos, pero también hay un riesgo de resangrado. Y esto va a depender de la estratificación de Forest. No les pido, obviamente, que ustedes estratifiquen Forest en su puesto de salud, pero sí tienen que tener en cuenta de que el riesgo de resangrado va del 90% hasta el 3 al 5%. La gran mayoría de hemorragia digestiva altas, ¿sí?, suelen ser Forest tipo 3 o Forest tipo 2. Por tanto, tienen el más bajo riesgo de resangrado, lo cual no quiere decir que no tenga riesgo de resangrado. Por tanto, este paciente también es tributario de que sea evaluado en un centro donde hay una endoscopía, ¿sí? Y tienen que gestionar su referencia una vez pasada la emergencia. La función como primer nivel de atención es estabilizar al paciente, ¿sí? Eso es a lo que ustedes deben apuntar.